3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Retomamos nuestro tiempo, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche dándoos algunos datos de Wikileaks, datos para mí desconocidos, preparados por Mónica Plaza, nuestra primera invitada. 900-137-137 nuestro teléfono, multitud de personas haciendo preguntas y en todo el mundo interesándose por el asunto. Y tenemos que mandar saludos a Alexandra de Sousa de Madeira, que está en nuestro muro de Facebook, y en Uruguay a Mateo, que te felicita, Mónica. Hay alguna gente en algunos países del mundo que dicen que si pueden pedirte los derechos de autor del libro para traducirlo a otros, por ahí a otros sitios, y que cómo se llama, o sea que aprovecha. Vale, el libro se llama Wikileaks, la era de los soplones, lo ha editado Atanor en España y bueno, está disponible a través de Amazon, se puede comprar de Amazon España, amazon.es. También estará disponible en unos meses en formato digital, probablemente, y sí, los derechos en principio están disponibles a través de la editorial. Sí, bueno, luego daremos algún sistema para que se pongan en contacto contigo. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Tras esa tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros, vamos con ello. Wikileaks se describe a sí misma como una organización fundada internacionalmente por disidentes chinos, así como por periodistas, matemáticos y tecnólogos de empresas start-up de los Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Los creadores de Wikileaks no han sido formalmente identificados. Uno de sus asesores, redactor jefe y actual director, es el australiano Julian Assange. El portavoz desde septiembre de 2010 es Christine Hrafnsson, después de la renuncia de Daniel Domscheit-Berg, quien plantea fundar su propio portal de filtraciones. Ante la detención de Assange el 7 de diciembre de 2010, Christine toma las riendas de la organización. Son algunos datos más de esta organización, pero hay mucho más por conocer. Es curioso, Mónica, porque he estado viendo un poco el muro y hay división de opiniones. Algunos admiran mucho a Julian Assange y otros le ponen a parir por eso del preservativo, etcétera, 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 ¿no? Qué personaje tan paradójico, ¿no? Es que con las dos caras. Las personas tan importantes, no sé, que de repente se convierten en estrellas, generan este tipo de ambivalencias. O los amas o los odias, no existe en términos medios. Términos medios, sí. Era cierta la información que dábamos aquí, que detrás de Wikileaks estaban disidentes chinos, periodistas matemáticos, tecnólogos de Taiwán, Europa, Australia. Es decir, ¿hay todo ese maremoto de gente ahora ya metida ahí? Eso es lo que decían en la página web original de Wikileaks, la wikileaks.org, porque brevemente, vamos, por dar un poco de contexto, Wikileaks empieza como una página, wikileaks.org, y cuando la prohíben a raíz de la denuncia que comentaba antes en Estados Unidos, porque un juez falla en su contra, aunque luego se recurre y tienen que fallar a su favor, se crean páginas espejo, lo que se llaman las páginas espejo, que son personas que desinteresadamente crean una web de Wikileaks que no son Wikileaks, pero donde les rescatan los contenidos y los colocan ellos. Entonces, en la web original, el apartado sobre nosotros, el About Us, hablaba de que eran disidentes chinos, bueno, alguna persona famosísima, tecnólogos o informáticos y tal. Y esa gente no se pudo confirmar. Hubo un artículo de la revista Mother Jones, de Moyo, que decía que no había sido posible confirmar la presencia de ninguno en realidad. Incluso un famoso informático británico decía, bueno, yo tuve una vez contacto con Assange, me habló de cómo podía hacer tal cosa, le comenté un poco por encima, pero venía a mi casa con una mochila y yo pensaba, Dios santo, este hombre no tiene dónde dormir, y era el único pensamiento que me suscitaba, pero afortunadamente no sé nada de ellos. O sea que eso ha desaparecido de la página web y ya no existe, no se ha podido comprobar. Ya, vale, vamos a ver qué tipo de documentos tenían, qué es lo que han filtrado, que ha hecho tambalearse desde un gobierno como pasó en Islandia, bancos, etcétera, hasta que Estados Unidos y ciertas agencias se han puesto nerviosas. Uh-huh. Los principales documentos, yo diría que han sido y empiezan siendo los que tienen que ver con los bancos, con el banco Kaupthing de Islandia, con el Julius Baer
y porque tienen que ver con personas muy poderosas, porque desvelan datos sobre cuentas en Suiza, en fin, son datos que afectan a gente poderosa. Pero ya los que le empiezan a dar la espuma a Wikileaks para que suba son los que tienen que ver con las guerras de Afganistán y de Irak, los llamados diarios de Afganistán y de Irak. Que se los había dado el soldadito que hablábamos Exacto, antes. son los documentos que les da. Entre ellos el ataque a Bagdad, que se ve en el vídeo Collateral Murder, que tuvo su propia página web, donde se ve un ataque en 3 fases de un helicóptero Apache, donde acaban con la vida de 2 personas vinculadas a Reuters. Periodistas. Uno es un periodista, es un fotógrafo, le confunden en un teleobjetivo, me parece que es un 70-210, se lo confunden con un arma de largo alcance, y entonces por eso le disparan. Esa es la versión que da el ejército norteamericano. En una primera fase hieren a uno de ellos, el otro lo matan, y en la segunda fase del ataque hay una furgoneta que va conducida por un hombre que lleva a unos niños al colegio, se para a auxiliar a las personas heridas en la calle y disparan a ese vehículo también. Cuando se dan cuenta de que hay una niña que está herida y tal, paran, y uno de los soldados dice algo así como hay unos niños heridos, y otro dice ya, pero es culpa de los padres, que no los traigan al campo de batalla, que no estén aquí. Entonces eso es muy polémico, se genera mucha polémica sobre ese tema, y en la tercera fase disparan un edificio y muere más gente. Entonces la filtración de ese vídeo ya desata todo, bueno, la mayor fama de Wikileaks en ese momento la consigue gracias a la presentación del vídeo. Lo presentan en Washington, y entonces dice, el Pentágono afirma Julian Assange dice, el Pentágono afirma que este vídeo demuestra muertes basadas en las reglas del combate. Dice, si estos son las reglas del combate están mal. Y a partir de ahí aquello, bueno, pues toma un tinte muchísimo más novelesco para Wikileaks, porque Assange empieza a disparar un poco el rumor de que cuantos más documentos filtre, cuantos más verdades revele, más detrás de él irán. Y así sucede cuando se revelan documentos que dicen el número real de víctimas que ha habido en las guerras, en Afganistán y en Irak, la utilización de la tortura. En fin, una serie de cosas que se intuían, pero que no habían sido demostradas en toda su extensión. Pero ya el impacto total llega con la filtración de unos 251.000 cables que bien nacen o bien llegan a embajadas de Estados Unidos en diferentes países del mundo. Eran informaciones entre ellos, ¿no? Exacto. Mucha gente decía que ese tipo de informaciones no tenían nada importante. ¿Es así? Eran trascendentes, eran, bueno, mucho volumen de papeleo, pero que eran eso, que quizá lo que tú y yo podíamos pasarnos en emails o gente que trabajaba en una u otra embajada, pero no había nada sustancioso. Eso es, digamos que yo también en el libro hablo de que quizá los cables ofrecen una versión de la diplomacia íntima, y eso es lo más notorio, lo que más ha traslucido en los medios de comunicación desde un punto de vista general. Pero los cables sí que aportaban informaciones muy interesantes y en algunos casos muy graves, país a país. Es decir, no veremos si acaso el caso de España, ¿no? Donde se tocan cosas bastante graves, bastante importantes, que a lo mejor en un contexto general no salen a la luz, no se tratan. Sin embargo, por ejemplo, hay una información sobre Nigeria que a mí me llamó mucho la atención, donde en los cables se desvela que la farmacéutica Pfizer había pagado a familias que habían perdido a sus hijos en investigaciones médicas, y es una especie de soborno para que se callen, cosas que no se sabían. Hay otros temas muchísimo más jugosos para el amarillismo del periodismo serio, como digo yo, como son pues lo que opinaba Berlusconi de Merkel, o no lo sé, del culo y esas cosas. Exacto, que sí, o que la llamaban Angela Teflón Merkel, porque esta señora pues tiene pinta de todo menos de graciosa, ¿no? Pero bueno, no es verdad que podría decirse que no hay unas informaciones que sean reveladoras o esclarecedoras desde un punto de vista general, pero cuando bajas a cada país sí que tienen cosas muy muy interesantes y desde luego muy escandalosas. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. 13:16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Los últimos minutos de este tema, vamos a España. ¿Qué es lo que se ha dicho
o sea, descubierto en Wikileaks acerca de España. Creo que había también en esos cables entre embajadas, ponían a parir algo de nuestro, no sé si era del rey o familia real o... En una segunda fase de información que se desveló hace pocos meses hablaban del teléfono móvil del rey y del teléfono móvil de Zapatero, y bueno, se hace alusión a su personalidad, a si son más o menos parados, a si hablan más o menos bien inglés, en fin, ese tipo de cosas, pero no era algo relevante como para tomarlo en consideración. Creo que es más interesante que todo eso, y es una pena que no se haya tratado quizá con más profundidad. Son temas que tenían que ver con nuestra participación en determinadas cosas y sobre todo con asuntos vinculados a las guerras de Afganistán y de Irak, en las que el ejército español ha tenido una cierta presencia. Por ejemplo, el tema de los vuelos de la CIA. Hubo, en el año 2005, el periódico El País ya publicó una información donde decía que el Centro Nacional de Inteligencia le había solicitado a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, que dejara de hacer escala en España para transportar a detenidos, a personas ilegalmente detenidas o clandestinamente detenidas, con destino a Guantánamo o con destino a cárceles ilegales situadas en diferentes países. Esos vuelos hicieron escala, por ejemplo, en Tenerife, en Palma, en Rota, en Morón. En Rota y en Morón hay un acuerdo con el gobierno español que data de, me parece que de los años 80, del siglo pasado, del siglo XX, y permitía hacer escala para transportar mercancía, pero no personas. Yeah. Y bueno, tenía un sistema de autorizaciones que se modificó con el anterior gobierno del Partido Popular, agilizando los trámites, pero claro, no era cuestión. Entonces, en relación con España, el tema de los temas más llamativos, digamos, la participación española, aunque sea indirecta, consintiendo que esos vuelos hicieran escala en España, con el beneplácito del gobierno, que tenía constancia de que se estaban realizando, aun cuando el Consejo de Europa alertó de que había países donde esto se estaba llevando a cabo y era una situación bastante incómoda y cuando menos, conflictiva. Hubo detenidos, incluso se solicitó, hubo una querella solicitando que se investigara el tema. Otro tema fundamental y muy importante es el tema de las torturas en Guantánamo. Un antiguo juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tenía la oportunidad de investigar el asunto, pero bueno, finalmente el asunto murió porque en manos de los jueces en que cayó y por los requerimientos y por las presiones de la embajada estadounidense en Madrid a través de Eduardo Aguirre, que era el entonces embajador, se presionó a la Fiscalía para conocer información y desde la Fiscalía a su vez se presionaba a los jueces para que lo dejaran, y aunque se mandaban providencias para tener más datos al gobierno estadounidense, se terminó dejando de lado y archivando el caso porque se pensaba que era un asunto que se estaba tratando en Estados Unidos y no se siguió adelante. Yeah. Otro tema tristemente conocido es el tema de José Couso, el cámara de Telecinco, que murió a consecuencia de los disparos que recibió en Irak, y como ahí también se produjeron ciertas presiones para que el caso se dejara de lado. También hay un caso muy interesante que es el de Amineto Haidar, donde a raíz del suceso de la retirada del pasaporte a Haidar y su permanencia en el aeropuerto de Layún, se produce una confrontación entre el gobierno español y el marroquí, que tradicionalmente han tenido unas muy buenas relaciones, pero donde ahí Estados Unidos también dice, oye, ojo que esto puede crear cierta inestabilidad en la zona, porque España no se puede enemistar con Marruecos, pero tiene una postura muy pro-Sáhara, y ahí en los cables aparece que, la postura podía ser pro-Sáhara en su momento, pero en el instante en que ocurre lo de Haidar, España piensa que tiene que hablar con Marruecos más que con el Sáhara para llegar a una solución, a una posible autonomía. Es decir, la solución que les gusta no parece ser la saharaui, sino más la marroquí. También el tema de las descargas generó algunos de los cables más interesantes cuando se habla de por qué en España hay tantas descargas, tanta piratería informática, y las multinacionales estadounidenses están presionando muchísimo al gobierno porque le dicen al gobierno español, claro, le dicen España va a pasar a formar parte de una lista negra de países, en fin, con unas repercusiones importantes desde el punto de vista económico y legal, como no presionen, y fruto de esas presiones es la famosa ley SINDE, que entra con calzador en una de las últimas disposiciones adicionales de la ley de economía sostenible, que se aprobó creo que hace 2 años ahora. Qué curioso. A punto de terminar. Es
extraño cuando estamos, darte cuenta de la historia cuando estás metido en medio de ella, ¿no? Qué cantidad de cosas estamos viviendo, estamos siendo protagonistas. El Wikileaks es uno de los casos que pueden transformar la historia, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Qué cantidad de mentiras hay, qué cantidad de basura esconden. Y te hago la pregunta, ¿crees que Wikileaks y Julian Assange es un bueno o malo? ¿Es héroe o villano? ¿Cuál es tu opinión después de haber estudiado, después de ese trabajo que has hecho? Yo tenía una opinión antes de empezar a escribir, durante el proceso de elaboración del libro y al terminar. Realmente de Assange en concreto no sé qué pensar, porque desde el punto de vista personal me genera muchísimas contradicciones. Creo que es una contradicción en sí mismo. Pienso que es un tipo interesante e inteligente, pero con unos conflictos internos enormes. Y en cuanto a la organización, creo que los secretos tienen que existir, los secretos de Estado tienen que existir, pero me niego a creer que el sistema de preservación de secretos sea el que tenemos en España, donde ni siquiera es posible conocer lo que se habla en un Consejo de Ministros. Ayer le preguntaban al todavía portavoz del Gobierno, ¿se ha indultado o no se ha indultado a este famoso banquero que fue condenado y tal? Y decía, en las comparecencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes no se da información sobre los indultos. ¿Por qué? No sé, en Gran Bretaña, cuando se reúne el gobierno, se cuelga en la web lo que discute el gobierno. Se presume, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, se presume que el ciudadano que solicita información sobre un asunto público tiene derecho a conocerla. No se presume que no tiene derecho, que es lo que pasa todavía en España, donde el tratamiento del acceso a los archivos y registros públicos es bastante antiguo, está poco actualizado a las nuevas tecnologías, algo pero poco, y donde, bueno, es imposible tener un papel, porque en la legislación española la Administración obliga a que tengas la condición de interesado, y la condición de interesado la define una ley, la 3092, que es tan subjetiva. Quiero decir que la transparencia es necesaria. Los secretos son imprescindibles, pero la transparencia es necesaria. Yeah. Y creo que se puede mejorar mucho, y me gustaría de verdad que el fenómeno de Wikileaks sirviera para que en este país se reflexionara sobre este tema, porque es algo que ningún partido político ha reivindicado a lo largo de la campaña electoral, y es muy necesario, y cada vez más gente lo pide y lo necesita, y espero que con el tiempo, con el dominio que tienen las nuevas generaciones de las tecnologías y la importancia que están cobrando a nivel social y cultural, esto se consiga, porque será una conquista real de la democracia, porque la democracia representativa, en términos de transparencia, todavía aquí deja mucho que desear. Quizá la última pregunta, ¿no será que detrás de todo esto de Wikileaks estaba la CIA para controlar las informaciones que pudieran sacar, que se les escaparan a ellos del control? Eso es una teoría, y ayer estuvo aquí Daniel Stulin y él piensa que Assange es la CIA, ¿no? Lo dice claramente. La CIA puede estar detrás de una operación como esta, igual que ha estado detrás de operaciones alucinantes que nunca creeríamos, como por ejemplo en el caso de los papeles del Pentágono, que es uno con el que se hace un paralelismo muy a menudo en relación con Assange y con Wikileaks, porque mandó irrumpir a través de los fontaneros de la Casa Blanca en la consulta del psiquiatra de Daniel Ellsberg, que era el soplón en aquel momento. Entonces nada impediría que Assange no fuera un agente de la CIA. Pero no creo que es una opinión personal, ¿eh? Yo no creo que esto sea así, porque habría sido una forma muy rara de demostrar al mundo ciertas cosas, manchando su nombre con otras muchas, ¿no? Con otras muchas revelaciones. El tiempo dará la razón, espero que nos aclare las cosas, ¿no? Sí, esperemos que con el tiempo se pongan todas las cosas en su sitio y todas las personas en su lugar. Ojalá. Mónica, gracias, hemos estado bastante rato. ¿Se te ha pasado el sueño? Sí, yo ya puedo ponerme a leer otro libro sobre Wikileaks, que aguanto hasta mañana. Saludos a tu papi y a tu mami que nos han estado escuchando. Sí. Si hay forma de conectar contigo. Sí, se puede conectar conmigo a través de Twitter y de Facebook. Se me pueden mandar los mensajes que sea. De hecho, insisto en todas las entrevistas que he hecho, y sobre todo cuando he hablado así con alguna persona que lo ha leído, me encanta conocer la opinión de la gente sobre el libro, cosas que se puedan mejorar, si alguna vez vuelvo a escribir otro ensayo, y ver si la gente piensa lo que pienso yo o no, porque siempre es interesante compartirlo. Así que La Era de los Soplones está ahí en la librería para el que quiera. Wikileaks, La Era de los Soplones, de Mónica Plaza. Gracias, Mónica. Espero que no sea la última vez que vengas al programa. Tienes los micrófonos abiertos para lo que quieras, que nos sigas escuchando. Enhorabuena por el trabajo y que sea un éxito, te lo mereces. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos prontito. Gracias. Por haberme traído. Gracias.
antes de seguir viaje, 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Ayer estuvimos con el Padre Ángel entregando una gran cantidad de dinero gracias a vosotros. Queremos que lo escuchéis ahora y después nos vamos a las Urdes y otros cuantos temas. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto. Para ser quien quieras ser. Bueno, estamos en la serie de Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel. Hoy hemos venido a hacer entrega de ese talón de 15.000 euros que ha sido la parte que se pudo conseguir en ese Congreso de Vida Después de la Vida. Te decía antes, Padre, que para nosotros el agradecimiento te lo tenemos que dar nosotros a ti por la posibilidad de poder ayudar a esos niños, que a través de ellos aprendemos un montón de cosas. O sea que muchas gracias sobre todo por el trabajo que haces. Ojalá podamos muchas veces entregarte no 15.000, sino todo el dinero del mundo para que podamos ayudar a conseguir una sonrisa en Haití y en esos lugares donde trabajas. Sí, y esa reflexión que haces, yo me la hago muchas veces cuando a veces alguien dice qué suerte tienen estos niños que le encuentran a usted, que puede estar, y yo les digo lo mismo que tú dices, la suerte la tengo yo poder estar con estos niños, porque mira, ahora hace muy poco había salido una encuesta, una valoración, que la profesión de los sacerdotes es la que más felicidad produce, y yo les digo que sí, es verdad, pero es por una razón, porque el ser sacerdote es darse a los demás, es querer a los demás, y cuando haces feliz a los demás, sin duda, es una preciosidad el eso. Y hoy, en este acto tan íntimo, tan simpático y con tanta ternura, detrás de él hay un montón de cientos de personas que han sido capaces, con sus 5 o 4 euros que quedaban, el poder conseguir esto para que otros niños puedan tener pues vida. Después de la vida hay vida. Y queremos que haya vida aquí antes de la vida, porque hay gente que se preparan para morir o para ser felices en el otro mundo. No, eso es una canallada. Hay que ser felices aquí en este mundo antes de ser en el otro. Dime una cosa, ¿para qué se van a emplear esos fondos que se han entregado y a qué proyectos de los muchos que tenéis en todo el mundo? Sí, sobre todo van a haber 2 pozos de agua que nos da para poder hacer y para poder tener agua. Nadie sabe lo que es no tener agua. Ahora acaban de llegar unos niños de Haití que hemos traído enfermos aquí a España a curarse. Está en una casa, la Casa de la Paz, en donde más de 400 niños han pasado ya por ahí, niños de Irán, niños de Benín, de Perú, desfavorecidos, con muchas tal. Pero estos niños de Haití, cuando llegaron, llevaban 2 años sin dormir en una casa, en un colchón, en una habitación, bajo techo, pero sin ver un grifo. Y cuando abrían el grifo del agua, gritaban a la mamá que venía con ellos. Y ya no te digo cuando tiraban de la cisterna. Y ya no te digo cuando dicen, pero, ¿y riegan ustedes aquí con...? Pues sí, es que se riegan las plantas con agua. No, los proyectos que tiene Mensajeros de la Paz son muchos, pero basta con uno. El proyecto de que un pequeñín de estos haya sido feliz abriendo un grifo en Madrid, muy lejos de Haití, del Puerto Príncipe de Haití, ya es una felicidad. ¿Estás trabajando en Puerto Príncipe, en Haití, en qué otros lugares del mundo? ¿En Benín? ¿Hace poco has venido allí? Sí, estamos en 47 países del mundo, el último ha sido Haití, pero hace 4 días he estado en Benín, aprovechando que estaba la visita del Papa, que iba allí a dar un mensaje y a decir que basta ya de esclavitud, que basta ya de que haya tantos ricos y tantos pobres, que haya tanta gente que a veces se mueren porque comen demasiado y otros se mueren porque no tienen nada que comer, que basta ya de a veces, no solamente ya por la religión, por la política, sino hasta por el color de la piel, que haya esas distinciones. Y en Benín ahí hemos estado con los niños, ahí tenemos 4 centros de día de niños, ahí hemos inaugurado 12 pozos de agua, ahora hace menos de 8 días. Es ver salir el agua, como no hay luz, el agua allí se hace a través de presión, pisando con un muelle, como si fuera una bomba de esas para sacar el agua. Y uno dice, qué pocas veces damos gracias a Dios de lo que tenemos. Pero también hay que dar gracias a Dios de mucha gente que nos da para que podamos compartir con los demás. Y a través de vosotros, de los medios de comunicación, que sois los verdaderos mensajeros, sois los que no solo descubrís cosas menos limpias o menos buenas, sino también descubrís cosas muy buenas. Y yo recuerdo a ti, recuerdo a otros que decían, yo he estado en estos países de Haití, algunos de ellos perdieron su vida, como Couso, como otros, y algunos de ellos, como tú, perdieron la salud. Y a veces
cuántos periodistas conozco yo, y conozco unos cuantos, que pierden la salud cuando van a cubrir estos eventos. Pues a esos hay que hacerles chapó también. Padre, casi para terminar, ¿crees que algún día se va a solucionar este problema del hambre y esta injusticia en el mundo? Ahora que dicen que hay cambios, vienen nuevos tiempos, etcétera. Yo estoy convencido que sí, que la generación que venga después de la nuestra no va a haber hambruna. Se va a poder morir la gente de otras cosas, pero morir de hambre es una sinvergüencería, es una canallada, y no, de hambre no. Es decir, la generación que nos siga a nosotros se va a terminar, porque nos daría vergüenza a la humanidad. Tendría que darle vergüenza ya hoy a la Asamblea, a la ONU, a los políticos, a la comunidad internacional, a las iglesias, no a la católica solo, sino a otras iglesias, porque a veces parece, cuando quieren atacar solo a la Iglesia Católica, que no seamos capaces de convencer a la gente que debemos compartir, que si tenemos 2 pares de zapatos demos uno, hombre, que no pasa nada, que si tenemos para comer todos los días, pues que demos de comer, que comamos una vez al día nada más, que no pasa nada. Ojalá sea así. Padre, déjame ir contigo de viaje algún día, y forma de contacto para que no solamente nuestros oyentes que han estado en ese congreso, sino otros que quieran ayudarte puedan hacer algún tipo de donación a través de página web o algo. Sí, la página web de Mensajeros de la Paz, es decir, es info@mensajerodelapaz.com, pero con que entren en la página web. Pero no solamente nos deben ayudar a nosotros, cualquier ONG que ayudan es bienvenida, porque mira, la solidaridad y lo importante es hacer el bien, y se puede hacer el bien a través de UNICEF, de Cáritas, de Mensajeros de la Paz, lo que sea. Yo creo que también las ONGs tenemos que empezar a ser solidarios y a no creer que solo unos podemos hacer. Gracias a muchas ONGs se está haciendo mucho bien en el mundo. Y quiero aprovechar para decir que a ver si el nuevo gobierno, a ver si los nuevos políticos empiezan a contar como unos agentes sociales a las ONGs, cuentan como agentes sociales a los sindicatos, a los empresarios, a otras instituciones. Las ONGs somos unos agentes sociales que nos deben tener en cuenta, y que nosotros queremos decirles también a ellos que queremos compartir con ellos pues esa responsabilidad que tienen de hacer una España mejor, que sin duda la vamos a hacer entre todos. Ojalá. Mensajerosdelapaz.es, ¿has dicho que era la página, la vuestra? Sí, la nuestra es info@mensajerosdelapaz.com. ¿Me vas a dejar ir algún día de viaje contigo a esos países? Te llevo ya siempre conmigo, pero tienes ahí ese pequeñín que fue el que me dio hoy el premio y me ha hecho mucha ilusión, el que un niño de pequeño con una sonrisa, que yo le decía, ¿y esto tú tienes hermanos? No, dice, pero vas a tener muchos más hermanos ahora, porque estos van a ir a esos. Eso nos hace una ilusión y te hace coger fuerzas para seguir trabajando. Gracias, Padre, siempre por el ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional. De lunes a viernes en Radio Nacional. Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también. Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. De obsesiones y a partir de las 2. Una cita apasionante con el Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Tres y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo y hemos querido emitir esa pequeña grabación con el Padre Ángel para que sepáis dónde va a ir el dinero, ese dinero que se recaudó, que creemos que era nuestra obligación por lo menos informaros. Y ahora nos vamos hasta Las Urdes, creo. Fran Contreras está por ahí. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bueno, ahora entumecido, bajo un cielo estrellado, 5 grados de temperatura y caminando por una carretera, la 240 que une las localidades de Montehermoso, Villanueva de la Sierra y que da paso a esa tierra mágica que es la de Las Urdes, una carretera donde dicen que se aparece una dama. Bueno, es la carretera que más accidentes tiene, sobre ella se han creado todo tipo de leyendas, incluso una que es muy popular, la de una mancha supuestamente de sangre que parece no borrarse nunca. Es un fraude, ya te lo adelanto. Ya hemos hablado de ello en alguna otra ocasión, pero refrescamos a los oyentes, a la familia de Espacio en Blanco, la memoria. Es una mancha provocada por el fotógrafo del pueblo de Montehermoso. Pero lo que sí que es verdad es que estoy caminando por una carretera entumecido por el frío más que por el miedo, donde dicen que se aparecen enlutados, pantallas donde aparecen banardos voladores, todo tipo de
fenómenos extraños. Estamos en las Urdes. Es curioso eso. Esa zona, la cantidad de misterios que ha cogido y cobijado a lo largo de toda la historia, desde que tenemos noticias, ¿eh? Y qué especial es, qué virgen es, qué bonita es también, ¿verdad? Aunque ya ha estado muy olvidada. Qué mágica. Bueno, afortunadamente menos olvidada. Bueno, las Urdes están, para todos los oyentes que no lo sepan, conforman el cabo norte de Extremadura. Es una comarca montañosa de 500 kilómetros cuadrados, con 5 valles entre la Sierra de Gata por un lado y la Peña de Francia. En otro tiene 6 municipios: Casar de Palomino, Camino Morisco, Pino Franqueado, Ladrillar, Casares de las Urdes vaya nombres, ¿eh? Y Nuño Moral. Entre todos estos 6 municipios hay 44 poblaciones menores llamadas alquerías y albergan casi 5.000 habitantes, ¿no? La historia nos dice que está habitada desde el siglo VII, VIII antes de Cristo. Fue una zona muy popular en tiempos romanos por las minas de oro y de plata, y se convirtió en un lugar mítico, de leyenda, de hogar para todo tipo de seres sobrenaturales y nocturnos, desde que en el siglo de oro Lope de Vega hiciera una obra que se llamaba Las Batuecas de Duque de Alba, y ahí comenzaba su leyenda, mal llamada negra. Yo creo que es un auténtico paraíso de misterios. Y hasta aquí, desde el siglo XVI, XVII, bueno, por este mismo lugar venían los monjes desde la diócesis de Coria a exorcizar estos campos donde aparecían fantasmas, espectros y torbellinos del diablo. Ten cuidado con ellos. Hemos escuchado a un perro que ya te ladraba, no te vayan a saltar. Creo que tienes unos cortes preparados, ¿no, Fran? Sí, bueno, he traído radiografías o fotografías con palabras de esta zona, ¿no? Quizás la primera es uno de los grandes poetas que ha tenido Extremadura, ¿no? José María Gabriel y Galán describía así las Urdes. Vamos a escucharlo. Señor, en tierras hermanas de estas tierras castellanas no viven vida de humanos nuestros míseros hermanos de las montañas urbanas. Señor, no oigáis las canciones de las doradas sirenas que solo cantan ficciones. Los más grandes corazones son los que arrostran más penas. Eso contaba el poeta Galán. Una tierra que se hizo famosa, bueno, Caro Baroja la denominó o la aglutinó dentro de los mal llamados pueblos malditos, ¿no? Como los agotes en Navarra, vaqueiros en Asturias, pasiegos en Cantabria, chuetas en Mallorca, y así tantos y tantos, ¿no? Hay que entender estas crónicas y estos viajes desde un punto de vista exótico y sobre todo antropológico. En los textos que hay sobre las Urdes se las llegó a llamar el Tíbet de España, ¿no? Y aquí, bueno, todavía hay lugares aislados, montañosos, en los que surgen una serie de realidades que no concuerdan con la heterogeneidad general del resto del país, y que estas características lo han hecho, bueno, pues han llamado la atención de intelectuales, de historiadores, de antropólogos a lo largo de todo el tiempo. Quizás los más conocidos, Maurice Legend, en su estudio geográfico y humano, las crónicas de Estampa que hizo Ignacio Aracelu, y sobre todo pasó a la popularidad gracias al viaje de Alfonso XIII, anteriormente realizado por Gregorio Marañón. Si quieres, escuchamos a uno de los ilustres de nuestro país leyendo uno de esos informes de Gregorio Marañón, que fue publicado en sus apuntes carpetobetónicos, si mal no recuerdo. Escuchamos a Camilo José Cela. Lo escuchamos. En Rubiaco, cuando la gripe, creyeron que era el fin del mundo y mataron las cabras y se las comieron y mejoraron todos. El señor cura de Ladrillar piensa que algún muerto, sobre todo los viejos, mueren asesinados por los suyos para quitar una boca. El cura sospecha que las madres matan a sus hijos y toman el pilo para ganar dinero. Cerezal. En la epidemia de gripe entraron en una casa donde estaban muertos el padre, la madre y una hija de 2 años. Y la otra hija, de meses, aún vivía y chupaba el seno de la madre muerta. Vaya cosas que pasan. Eso se describía en aquellos tiempos. Bueno, las Urdes tiene cosas curiosísimas. Por ejemplo, el antiguo dictador Francisco Franco decidió adoptar a los jurdanos como hijos. Desgraciadamente, luego las Urdes fueron, durante la dictadura, como la Siberia en Rusia, ¿no? Nicolás Redondo llegó a estar desterrado en
en las Urdes. En esos trabajos antropológicos, Miguel, se describían a los jurdanos intentando descubrir o redescubrir al resto de España que era aquella o quienes habitaban aquella comarca aislada en un terreno bizarro de pizarra. Y el poeta Blanco Belmonte los describía así. Estás hoy muy poético, ¿eh? Es que estoy en las Urdes. Este cielo estrellado me hace viajar, y qué menos que viajar para toda la familia de Espacio en Blanco. Hay que estar en el lugar de los hechos y se transmite la magia. Debe de ser. Vamos a escuchar. Es de corta talla, color oscuro, cabello crespo, barba rala, cabeza pequeña, occipucio aplanado, frente inclinada hacia adelante, orejas grandes, fisonomía inexpresiva, se turba ante personas extrañas y al hablarle se nota que sus escasas ideas son producto de la percepción inmediata y sus juicios resultado de combinaciones de naturaleza primitiva. Los ponían bien, ¿eh? Sí, porque era, como te decía, una zona completamente aislada. El hombre sobrevivía y era un auténtico, y sigue siendo un auténtico superviviente. Decía Unamuno que en las Urdes la tierra es hija de los hombres y no los hombres son hijos de la tierra. Siguiendo esa línea poética, onírica que me acompaña esta noche aquí en esta carretera encantada. Pero hay casos y sucesos y experiencias que no son tan oníricos y que no son tan poéticos, que son más desagradables. A mí me gustaría que escucharas a Julián García. Es un testimonio de los muchos que hemos recogido a lo largo de meses pasados, de los muchos que estoy recogiendo durante estos días en tierras jurdanas. Julián García nos recordaba uno de los casos tópicos y típicos de esa, fauna, entre comillas, de ese bestiario jurdano. El caso del pata de cabras, protagonizado por José Pancho. Si quieres lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Qué contaba José Pancho? Contaba eso, que estaba sentado a la lumbre en la choza y entonces se le presentó como una mujer con pata de cabra. Y se quedaba tan tranquilo con esa visión, ¿no? Sí, y son 10 segundos porque en los sucesivos programas especiales que vamos a hacer, Miguel, desarrollaremos más casos espectaculares de encuentros con todo tipo de seres o vivencias espectaculares. Aquí el niño de la túnica en Aceitunilla es algo más que algo de leyenda, ¿no? Se viene apareciendo desde hace siglos en estas tierras de Aceitunilla y en otros puntos de las Urdes, y más concretamente en Aceitunilla, cerca del Camposanto. Siempre que se aparece se escucha una especie de cántico antes de su visión. Se habla también de las sombras errantes o de las pantallas de Vegas de Coria, unas figuras errantes embozadas en negros ropajes que han sido vistas por decenas de personas en Vegas de Coria, incluido las fuerzas de seguridad del Estado. Te hablaba antes de banastros voladores. ¿Banastros? Así los llaman en estas tierras. Nosotros lo podríamos llamar luces populares o ovnis, ¿no? Pequeñas luminarias de medio tamaño que surcan la noche iluminando todo a su paso y que han sido observados en todas las localidades que conforman las Urdes. Quizás la más conocida sea la luz de Ribera Oveja, que provocó lo que es para muchos es la primera víctima de los no identificados, la muerte del pastor Nicolás Sánchez Martín, si mal no recuerdo, en 1917. También encontraremos al tío del bronce. Espera, ¿cómo murió el pastor? Se le congeló, el informe médico dice que se le congeló la sangre. A raíz de la visión de esa luminaria. Luminarias es la luz de Ribera Oveja, muy parecida a la luz del Pardal, ese candil de los muertos que cuando más aparece es en la noche de los difuntos, que hablábamos hace unas semanas en el programa especial en Albacete, en la finca de la Quéjola, entre las localidades de San Pedro y Caña Juncosa. Habría más seres extraños dentro de este bestiario urdano, ¿no? El tío del bronce, un hombre parece que embotado en un ropaje de soldado de color metálico. El caso más conocido, el que estamos persiguiendo, Antonio Picholas, en el Gasco, en 1945. Habría otra serie de seres que cabalgan más en lo fantasmal, como el duende del Ladrillar. El primer caso de aparición del duende del Ladrillar lo redescubrió
Juan José Benítez fue en 1907 y llegó a motivar incluso la intervención eclesiástica. Es un ser pequeño, de rasgos grotescos, muy desagradables, y luego, por supuesto, lo que aparece en esta carretera, en esta X204, los espantos, los fantasmas, ¿no? Criaturas humanoides de cerca de 2 metros, 3 metros de altura, que parece que a su visión, o las personas que lo han visto lo describen con una especie de túnicas largas, enlutadas, muy parecida al fantasma del Saucedilla, caso ocurrido en la localidad de Saucedilla en los años 80, cuyo testigo era Mari Carmen. Siempre vienen precedidos de un sonido estridente. Son los casos de un bestiario el Jurdano, de una tierra maravillosa y de una gente noble y valiente que va recopilando a lo largo del tiempo, y que en los seranos, en las reuniones de los campesinos de las Urdes se cuenta. Yo he tenido la fortuna de asistir a varios uno tiene el privilegio de tener familia en estas tierras, en Montehermoso, y de conocer buena gente como el profesor Félix Barroso, y de poder entrar en esos seranos y acceder a testimonios que parecen perdidos en el tiempo y que nos demuestran que hay otras realidades que están en este. Las Urdes es un lugar mágico, y aquí se vive, se siente la magia, Miguel. Vamos todavía, nos queda una última información. En esa ceremonia de la entrega de premios se consiguieron de fondos, se consiguieron 30.000 euros en ese congreso. 15.000 fueron para Mensajeros de la Paz y otros 15.000 para Médicos Sin Fronteras, queremos dar testimonio y que lo escuchéis. Bueno, estamos con Justine Happer, ¿es tu nombre? ¿De dónde eres? De Francia. Y entonces no se dice Happer, ¿cómo se dice? Huppert. Vale, lo diremos bien. Justine Huppert, que viene en representación de Médicos Sin Fronteras. Y Justine, para nosotros es un placer increíble poder haber recogido este dinero. ¿En qué vais a emplear estos fondos? Bueno, para nosotros también es un placer, y estos 15.000 euros que nos han donado los vamos a destinar íntegramente a los proyectos que tenemos en Somalia y también a los campos de refugiados de Liben en Etiopía y de Dadaab en Kenia, para dar atención médica humanitaria a los refugiados somalíes. Hay mucha gente que necesite esta ayuda en los campos, sobre todo en Somalia. Sí, hay mucha necesidad y es una situación muy complicada. Médicos Sin Fronteras está trabajando en Somalia desde el 91. Es un país en el cual pues hay una violencia increíble, terrible, y muchos personas, refugiados somalíes, hombres, mujeres, niños, familias enteras, ahora tienen que huir de su propio país hacia los campos, ¿no? de Liben y de Dadaab, y hay unas necesidades médicas muy fuertes. ¿Tú has estado allí en los campos, en los campamentos? No he estado ahí, yo trabajo aquí en Médicos Sin Fronteras, en la sede y en la delegación de Madrid. Pero sí supongo que sabrás que con muy poco dinero allí se pueden hacer cantidad de cosas. Con muy poca cantidad de euros uno puede ayudar a un montón de gente en vacunas, en todo tipo de necesidades, ¿verdad? Sí, efectivamente, o sea que con muy poco se puede hacer mucho, y para dar un ejemplo del impacto, ¿no?, que puede tener una donación, un tratamiento completo de desnutrición a un niño en situación de desnutrición aguda severa cuesta 39 euros. Entonces, pues si lo convertimos en la aportación de la Asociación Rosa de los Vientos, podríamos decir que con 15.000 euros atenderemos a más de 380 niños desnutrición aguda. O lo mismo, por ejemplo, en lo que es la vacuna de sarampión, vacunar a 100 niños cuesta 120 euros. O sea que con muy poco, efectivamente, se hace mucho. Hace poco vimos unas imágenes en televisión de un niño que estaba desnutrido y le vimos. ¿Estás nerviosa? Totalmente. No estés nerviosa. Hace poco, como te digo, vimos a un niño
desnutrido, y semanas después, afortunadamente, gracias a los tratamientos y a la ayuda que vosotros hacéis, el niño se había recuperado. Hay esperanza todavía cuando vemos estas imágenes tan terribles, ¿verdad?, de gente muriendo de hambre en el mundo. Se puede hacer todavía muchas cosas. Se puede hacer mucho, se debe hacer mucho, y realmente pues en Médicos Sin Fronteras es una organización que es independiente. Concretamente significa que el 93% de nuestros fondos en 2010 vinieron de fondos privados, de personas aquí en España, de socios, de donantes, de colaboradores, de organizadores de iniciativas solidarias que gracias a su apoyo permitieron, ¿no?, nuestra asistencia en muchas crisis humanitarias en el mundo. O sea que se puede hacer y se debe hacer. Tú te dedicas a conseguir fondos, ¿no? Yo trabajo, sí, en el área de captación de fondos de Médicos Sin Fronteras. Pues aprovecha, página web, forma de contacto para que nuestros oyentes se pongan en contacto con vosotros, porque a pesar de que se hayan conseguido 30.000 euros que se han repartido, la ayuda todavía se sigue necesitando. ¿Cómo poder ayudarlos? A través de nuestra página web www.msf.es, medicosinfronteras.es. Se puede hacer socio, puede aportar un donativo y puede también participar en nuestras campañas y sobre todo informarse sobre lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Gracias, Justín. Muchas gracias a ti. Volvemos, y por eso de la magia de los cambios de hora, son las 3, las 2 en las Islas Canarias, ha cambiado la hora, estamos en horario de invierno, en este que entramos a partir de hoy, en este programa especial que estamos realizando desde Albacete. Eso significa, como decíamos, que tenemos una hora más en este programa, que esas 2 primeras horas hemos hecho desde Albacete, en ese congreso nacional que había acerca de vida después de la vida, pero tenemos una hora más para ofreceros a todos. Saludos a todos los que seguís ahí en cualquier parte del mundo escuchando el Espacio en Blanco en la sintonía de Radio 1, Radio 5, a través del podcast o a través de la radio online. Saludos de nuevo desde España, un abrazo para todos. Y vamos a seguir con un tema para honrar a algunos seres humanos que se han olvidado. Os lo ofrecemos tras esa introducción, ya veréis qué tema es tan curioso. La historia la escriben los vencedores. Siempre ha sido así y así seguirá siendo. Sin embargo, se cuentan por centenares los casos de personas que con su talento, su gallardía y su honradez cambiaron el mundo. Personas que por circunstancias diversas la historia les negó sus triunfos. Así de caprichoso es el destino. No hay monumentos a ellos dedicados, ni calles que lleven sus apellidos. A lo largo de los próximos minutos y en compañía de nuestro nuevo invitado, vamos a rescatar del olvido la obra de algunos de estos visionarios. Conozcamos la historia de algunos de estos seres olvidados. Hay algunos personajes en la vida, en la historia, que no tienen el reconocimiento que se merecían. Y hay una persona que es nuestro invitado esta noche, que se ha propuesto darlo a conocer. Héroes, visionarios y malditos, escrito por Natalio Grueso, trata de poner en valor la vida de ciertos personajes que hicieron algo importante. Buenas noches, Natalio. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente, un placer. Has sido director del Teatro Español, director de Artes Escénicas de Madrid, has escrito libros que han tenido un éxito tremendo por ahí. ¿Y qué te llevó a escribir la historia de estos héroes visionarios y malditos, gente que no ha sido reconocida? ¿Por qué? Pues mira, de alguna manera es como una especie de venganza poética contra la injusticia del destino,
porque la historia la escriben los vencedores. Esto es algo que ya sabemos y que es inevitable, siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Pero hay gente maravillosa que hizo cosas tremendamente importantes para la humanidad, que las conocemos, es decir, están perfectamente documentadas, pero que sin embargo han perdido el tren de la inmortalidad. La gente no lo conoce. Y me parecía interesante recuperar la figura y la obra de un puñado de personajes que yo creo que merecen ser reconocidos, ¿no?, por el público. Y eso vamos a hacer esta noche en compañía de nuestro invitado. Yo me he quedado sorprendido a ver tu libro, este libro editado por Almuzara. Algunos personajes que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, el que dio la vuelta al mundo, que no dio la vuelta al mundo, que se aprovecharon de él. ¿Empezamos por él? Empezamos por él, perfecto, sí. Además estamos conmemorando el 500 aniversario de esa primera vuelta al mundo. Por muy eso. apropiado. ¿El nombre? ¿Su nombre? Pues mira, se llamaba Gonzalo Gómez de Espinosa. Y la historia es muy curiosa porque Gonzalo Gómez de Espinosa, cuando parte la expedición, es el número 2 prácticamente de la expedición, el segundo de Magallanes. Y él realmente completa la vuelta al mundo. Magallanes lo matan en Mactán, en las Filipinas. De los 5 barcos, de los 5 naos que partieron de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda, al final quedan nada más que 2. Y entonces los 2 capitanes son Gómez de Espinosa y Elcano. Elcano se había rebelado contra Magallanes, le había hecho un motín y había sido condenado a muerte en la Patagonia, en las costas argentinas, cuando la expedición llevaba muy poquito tiempo, llevaba apenas unos meses. Y además, perdona, era el segundón en el barco, ¿no? No era un tipo principal. Sí, Elcano era un segundón, sí, no tenía un cargo importante, digamos, no era capitán de ninguna de las naos, ni tenía un cargo importante. Lo que ocurre que de todos los que partieron, entre las enfermedades, las guerras por las que se iban metiendo, pues fueron la tripulación se fue diezmando y al final quedaban muy poquitos. Y Elcano era un gran navegante, era un hombre de Getaria, acostumbrado a navegar en esas aguas complicadas del Cantábrico y era un gran navegante. Pero el segundo, digamos, de la expedición era Gómez de Espinosa. Y en esa rebelión Magallanes condena a muerte a los rebeldes, a los que se amotinaron contra él, y Gómez de Espinosa intercede en favor de los amotinados, entre ellos de Elcano, y le salva la vida. Y continúan dando la vuelta al mundo. Cuando Magallanes es asesinado en las Filipinas, en Mactán, y quedan solamente esas 2 naos, Gómez de Espinosa, que está al mando de la expedición, decide hacer algo muy generoso. Le dice a Elcano: mira, tú coge una de las naves, la que está en mejor estado, y vuelves ya a España, a Sanlúcar, con los tesoros que hemos ido recogiendo, todas las especias que habían ido recogiendo. Y yo, mientras tanto, con el otro barco que nos queda, voy a tratar de abrir otras rutas, voy a tratar de ir por rutas nuevas, por rutas alternativas. Bueno, el destino quiso que Elcano llegase a puerto, llegase a Sanlúcar con un puñado de hombres, con apenas una decena larga de hombres, mientras que Gómez de Espinosa fue capturado por los portugueses y sufrió prisión. Estuvo 2 años encarcelado, primero en Asia y después acabó una prisión en Lisboa. Pero realmente dio la vuelta al mundo, y era el capitán de toda la expedición. Y 3 años después de la llegada de Elcano, él fue liberado ya y pudo llegar a España. Con lo cual él es el gran protagonista, o uno de los grandes protagonistas de esa aventura, y hoy absolutamente nadie conoce su nombre ni lo que hizo en esa expedición. Ni siquiera en aquel tiempo le reconocieron, ni Elcano dijo, no, él fue el primero, nadie. Elcano se portó relativamente mal con él. Es difícil saber la realidad exacta de lo que pasó porque, hombre, lo que nos quedan son los testimonios de la época. Afortunadamente había un marino que era Antonio Pigafetta, que iba a la expedición, y tenemos los diarios de a bordo, iba recogiendo lo que ocurría. Cuando Elcano llega y se va a ver al rey, dice que todos los demás han muerto, que él cree que todos los demás ya están muertos y que por tanto él es el primero que da la vuelta al mundo. Posteriormente, unos años después, el rey se entera de que Gómez de Espinosa está en una cárcel en Portugal, una cárcel además con un nombre muy poético, la cárcel del Limonero. ¿La cárcel del Limonero? El Limonero se llama así. Sí. Y lo libera. Y entonces él va a la corte
que en esa época estaba todavía en Valladolid, y el rey sí le otorga una pensión y bueno, digamos que se porta generosamente con él. Pero desde luego el tren de la historia lo perdió completamente. Ya nadie más adelante supo de su existencia. Incluso hoy en día, él era natural de un pueblecito de Burgos, de Espinosa de los Monteros, y prácticamente ni en su pueblo tiene muchos reconocimientos. Hay una pequeña plaquita que recuerda que allí nació uno de los expedicionarios, ¿no? Y esa es la triste realidad a veces del destino. Vale, pues nuestro homenaje a Gonzalo Gómez de Espinosa, allá donde estés, que seguro que estás escuchándonos. Te reconocemos que fuiste el primero en dar la vuelta al mundo. ¿Te parece? Fenomenal, perfecto. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos, si te parece, Natalio, con otro español. Jerónimo de Allanz, paje de Felipe II. ¿Quién era este personaje y en qué fecha estamos hablando? Pues Jerónimo de Allanz es un personaje fascinante. Es quizás el más conocido de todos los personajes que aparecen en el libro, porque realmente, aunque no sea famoso, digamos, ni el gran público lo conozca, sí hay muchísima documentación sobre él. Sobre todo en la Biblioteca Nacional en Madrid hay muchísimos testimonios de su obra. Jerónimo de Allanz era un hidalgo del vasco, de las vascongadas, de una familia noble, de un señorío vasco, que entró al servicio del rey como paje. Y tenía un talento, tenía dos talentos maravillosos. Uno, que era un grandísimo inventor, hasta el punto de que registró un sinfín de patentes. 48 inventos tengo yo aquí. Sí, que nosotros sepamos, es decir, eso es lo que nos ha llegado, ¿no? Lo que está registrado, pero claro, han pasado 5 siglos, 4 siglos y medio, y seguramente muchas cosas se habrán perdido. Pero claro, esos inventos son maravillosos. Inventos como la máquina de vapor. Cuando en los libros de texto uno lee quién inventó la máquina de vapor, los anglosajones, como de costumbre, que son muy buenos orientando la historia a su servicio, dicen que fue un británico, que fue Watt, ¿no? El inventor. Bueno, pues casi 200 años antes lo había inventado Jerónimo de Allanz. Está la patente, está registrado, y es exactamente la misma patente que la que después hace Watt un montón de años después. Inventa también el submarino, de hecho. Sí, claro, inventa el buceo. De hecho, él hace una cosa fantástica delante del rey, en Valladolid, en la corte. Él se sumerge con una escafandra. Hay que imaginarse esto, ¿no? Lo que era en esa época. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, ¿no? Una persona con una escafandra en mitad del río Pisuerga, sumergiéndose durante horas. Y claro, todo el mundo pensaba que estaba loco, que se había muerto ya. Y no consiguió salir, porque había inventado precisamente eso, la escafandra de buceo, y de paso una especie de primitivo batiscafo, ¿no? Que después, con el paso del tiempo, se convertiría en el submarino. Pero después también era una persona extraordinariamente fuerte, ¿no? Era un guerrero, por lo visto, según cuentan las crónicas, de una fortaleza tremenda. Incluso Quevedo, que es coetáneo suyo y que fue amigo suyo, lo cita en unos versos y le dedica unos versos, ¿no? Con lo cual también, incluso a través de Quevedo, nos ha llegado noticia de este hombre maravilloso que inventó, pues por ejemplo, también un sistema precursor de lo que es el aire acondicionado, que es el enfriamiento de aire a través de hielo en su época, y esto le permitió, por ejemplo, excavar minas. El rey lo puso al mando de las minas del reino y las quería visitar todas, ¿no? Sí, él las visitó todas, que también hay que imaginarse esa España de la época. Lo quería recorrerse todas las minas de un país como España, y claro, llegar desde Madrid a, pongamos, Almadén, pues tenía que ser una odisea auténtica, ¿no? Y él las visitaba todas, y a todas bajó, y en todas introdujo sistemas de refrigeración y de aire acondicionado que permitían extraer el mineral en unas condiciones infinitamente mejores. Salvó la vida del rey en uno de esos lances, en una de esas guerras que tenía, ¿no? Sí, eso se cuenta, que el rey le debía la vida porque en una de esas batallas él la había terciado y ha quedado prácticamente acorralado por el enemigo, solamente con el rey, y él solo derrotó a un montón de enemigos. Hombre, estas historias ya
más épicas, yo tiendo a ponerlas un poco más en cuarentena, ¿no? Porque todo lo que son documentos veraces, históricos, de patentes, de registros, pues sabemos que realmente fueron así. En donde entra la épica y la leyenda siempre puede ser un poquito más exagerado, ¿no? Con lo cual, lo que al final dicen que eran 200 enemigos, pues a lo mejor eran 20 los que les rodeaban. Pero lo cierto es, lo que sí está acreditado, es que en una batalla el rey le debe la vida, le salvó la vida. Se equivocó de tiempo y de país quizá, ¿no? Como dices en el libro. Se equivocó desde luego de país, porque yo creo que España desgraciadamente ha sido siempre un país muy injusto y muy cainita con sus propios héroes, ¿no? Y con sus mejores hijos. Y seguramente también los tiempos eran unos tiempos complicados, en los que seguramente si hubiera sido hoy con todos los medios de comunicación, su obra sería infinitamente más reconocida. Inventó la máquina de vapor de agua, el aire acondicionado, estudió la brújula, el submarino y hasta 40 y tantos inventos más, y se conoce muy poco de él. Vamos con mujeres, si te parece. Carolina Herschel, hablas aquí, la cartógrafa del firmamento. ¿Quién era este personaje? Pues es un personaje muy curioso. Es una de las astrónomas más prestigiosas, más importantes que ha habido, y es una mujer con una historia personal extraordinaria. Es una mujer que nació con una enfermedad, tuvo una enfermedad siendo muy niña, una especie de poliomielitis mezclada con otras cosas. El caso es que su organismo estaba realmente, físicamente, tenía un deterioro tremendo, medía apenas 1,30 m, estaba realmente mal. Y sus padres la condenaron pues prácticamente a estar encerrada. Y ella se rebelaba porque tenía un cerebro extraordinario y un conocimiento extraordinario, y empezó, encerrada en su habitación, a mirar las estrellas, de fascinarse por las estrellas. Y con el tiempo llegó a ser una astrónoma tan importante que el rey de Inglaterra la nombró astrónoma real y asesora personal suya para temas de astronomía. Ella descubrió galaxias, nebulosas, y hoy en día la gente que realmente conoce bien el mundo de la astronomía sí tiene alguna referencia de ella, pero no demasiadas, y desde luego el gran público lo ignora casi todo. Absolutamente. De ella. Fue la primera mujer en descubrir un cometa y descubrió hasta 8 más. Eso dicen las crónicas, sí. Parece ser que fue la primera mujer que descubrió un cometa y que además formuló la teoría de los cometas en una época en la que la astronomía estaba todavía prácticamente en pañales, ¿no? Porque es una ciencia que ha avanzado muchísimo en el último siglo, nada más. Aquí estamos remontándonos a muchos años, a algunos años antes. Y es una mujer, sobre todo, que a mí me apetecía mucho recuperar su figura y su obra, porque tiene un espíritu de superación, yo creo que admirable, ¿no? Una niña que nace con una enfermedad terrible, que sus padres con muy poca sensibilidad, y quizás por esa ignorancia también de los tiempos que le tocó vivir, y al ser una mujer, al no ser un varón, la creían ya condenada a estar encerrada en vida y a no poder hacer nada, y ella se rebeló contra todo y llegó a ser pues una de las personas más influyentes de la corte, que en esa época ya era la corte más importante del mundo, que era la corte inglesa, ¿no? Hemos pasado de un par de cientos de años antes con Jerónimo Dayan y la corte española que gobernaba el planeta a ya unos tiempos donde eran los ingleses, era la gran monarquía, ¿no? La gran corte que dominaban. Y en su epitafio escribió: los ojos de ella en la gloria están vueltos hacia los cielos estrellados. Qué bonito, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene ese puntito de alma poética que ella tenía también, y a mí me parece precioso, me parecía maravilloso el recordar su figura. Carolina Herschel. Y seguimos con mujeres, si te parece. Alice Guy. ¿Quién era este personaje? Creo que era la creadora de la primera película que se hizo en la historia del cine. Sí, este es un personaje ya mucho más reciente, que nace parejo con la historia del cine. Es una de las grandes pioneras de la historia del cine. Yo diría que está a la altura prácticamente de los hermanos Lumière, y sin embargo es totalmente desconocida también. Alice trabajaba de secretaria en Francia, en París, con Gaumont, que es otro de los grandes de la fotografía. Entonces, en esa época, a finales del siglo
XIX, el cine nace a través de la fotografía, lógicamente, de la imagen en movimiento, y ella es una mujer que, siendo simplemente pues eso, una simple jovencita secretaria de un fabricante de negativos, ¿no? y de objetivos, se da cuenta de que ahí hay una herramienta maravillosa, no solamente para hacer lo que hacían los Lumière con esa primera película de los obreros saliendo de la fábrica a la hora del almuerzo, que era prácticamente un documental sin mayor interés, es decir, se ponía una cámara y se veía a la gente pasar, nada más. Ella es la primera persona que piensa que ahí hay una herramienta maravillosa para contar historias de ficción. Y ella hace la primera película de ficción de la historia. Una película además maravillosa que ha llegado a nuestra época, existe y se puede ver, incluso se puede encontrar en internet. Es la película sobre los repollos. Tiene varios nombres, depende de si el nombre original es... ¿Sobre los repollos? Sí, es en francés, y son unos repollos que se van plantando y al final de esos repollos nacen unos niños y hay un personaje maligno que va segando la vida de los niños y en realidad lo que hace es arrancar los repollos, ¿no? Y como digo, hay varios nombres para la película, por eso es difícil ponerse de acuerdo con el nombre, pero existe en internet. Y esa es la primera historia, es una historia que ella hacía los propios guiones, como vemos una historia muy influida, casi diría, por esa literatura romántica, ¿no? De finales o de mediados del 19, y es la pionera absoluta del cine, de lo que hoy conocemos como películas de ficción, como cine. Ella después se va a Estados Unidos y entra en la industria y acaba siendo una mujer muy influyente, muy potente en la industria de Hollywood. Llega a trabajar a las órdenes de William Hearst, el gran magnate de los medios de comunicación, de la prensa americana, y después cae en el olvido, quizás también por su condición de mujer. Se divorcia de su marido, que acaba llevándose la empresa y todo el dinero, y ella tiene que volver otra vez a Francia y muere ya prácticamente en los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, pues siendo totalmente desconocida. Solo muy recientemente han empezado a reivindicar un poquito su figura, pero dentro de los círculos muy cinematográficos y muy conocidos, ¿no? muy famosos, muy para expertos, digamos. Sí. Y hizo la película de la vida de Cristo. Hizo una película de la vida de Cristo mucho antes de que Martin Scorsese hiciera su película basada en la novela de Nikos Kazantzakis, y mucho antes de que se hicieran ese tipo de películas. La verdad es que los grandes pioneros del cine, junto con los Lumière y con Gaumont, son todos europeos, ¿no? Hollywood, como sabemos, está creado por inmigrantes europeos que se fueron allí, y España tuvo un papel muy importante. Hay un aragonés maravilloso que podría haber sido un personaje de este libro también, pero es un poquito más conocido, que es Segundo de Chaumont, sí. Que es un personaje fantástico que inventó cosas maravillosas, como por ejemplo el traveling en el cine, que no existía, el coloreado de negativos, el zoom, y esto estamos hablando pues de finales del XIX, principios del siglo XX. Y seguimos con mujeres, si te parece. Dices que durante la construcción del puente de Brooklyn murió el ingeniero que lo estaba haciendo. ¿Y quién terminó el puente? Pues intervino ni más ni menos su mujer. Es una historia muy curiosa también, porque ese puente, que es, yo diría que una de las fotos icónicas del planeta, ¿no? Y desde luego de la ciudad de Nueva York, si pensamos en Nueva York, que ese puente de Brooklyn es una de las imágenes de la ciudad, un puente que lleva ahí viéndonos pasar desde hace más de 100 años, y ese puente lo construyó una mujer. La historia es muy curiosa. El marido, que era un ingeniero reputado, cayó enfermo precisamente durante la construcción, durante la obra. Tuvo un problema en una pierna, la pierna se le gangrenó, se le creó una serie de problemas, total, que tuvo que estar en cama durante un montón de tiempo y tuvo que dejar la obra. Y su mujer, que era una mujer muy luchadora, pues decidió que no podían rendirse y dejarlo así, y entonces ella decidió hacer la carrera completa de ingeniería, estudiar ingeniería, ponerse al mando de la obra, ponerse el casco, digamos, y ponerse ella al frente de todos los obreros y completar el puente y prácticamente hacerlo de cero, porque su marido estaba todavía poniendo los pilotes nada más de ese puente, de ese famoso puente de Brooklyn. Qué curioso. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Emily? Emily Warren. Emily Warren. Eso es, sí. Perfecto.
Casi terminando, ¿a Emily Warren le atribuyeron la construcción del puente o fue para su marido? Pues fíjate, se lo atribuyeron a su marido en su día, y después, hoy, si cualquiera que viaje a Nueva York, hay una placa en el comienzo del puente donde se le reconoce a ella, y aparece el nombre de Emily, aparece el nombre de los dos. Pero en su época se lo reconocieron a su marido, y eso que en la inauguración del puente, que la hizo el presidente de Estados Unidos de la época, ella fue la que acompañó al presidente de Estados Unidos y la que cruzó el puente caminando con él, es decir, que era sobradamente conocido que ella era la artífice del puente. Y sin embargo las crónicas recogían nada más que el nombre de su marido. Afortunadamente un poquito de justicia se ha hecho, y hoy en esa placa que hay en el puente se reconoce los dos nombres. Y tú poniendo un valor a esta serie de personajes, Natalio Grueso, nuestro invitado de hoy, héroes, visionarios y malditos. Vamos con este otro, William McCrum, la soledad del inventor de penalti. ¿Qué tiene que ver este tío? ¿De dónde sale? ¿Quién es? Pues es un personaje muy curioso y que lo he incluido también en el libro porque es un contrapunto, digamos, a otros personajes, pero que demuestra también lo que es la injusticia del destino. La historia además la comienzo con el lanzamiento del penalti, yo creo que más importante de la historia del fútbol, que es el penalti del Mundial de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos en el año 90. Y en ese momento es la final. El jugador italiano tiene que tirar el último penalti. Si lo falla... No te he entendido quién era el jugador, perdona. Roberto Baggio, era el capitán de la selección italiana. Si fallaba el penalti, Italia perdía, si lo ganaba el Mundial. Y en ese momento había 1.000 millones de personas en el planeta mirando ese momento, siguiendo ese momento. Claro, es fácil imaginarse la cantidad de dinero que se movía alrededor de todo eso y que mueve el fútbol hoy en día y que mueve un penalti, ¿no? Bueno, pues el invento del penalti lo hizo este personaje, William McCrum. Este era un irlandés, deportista, un hombre muy muy curioso, muy bohemio, era un mujeriego, pero un hombre sobre todo de deporte, ¿no? Que jugaba al fútbol, jugaba al rugby, y en aquella época, comienzos casi del fútbol, no existía el penalti. Entonces ocurría que se producían unas situaciones muy injustas, y era que si alguien iba a meter un gol dentro del área y le hacían penalti, pues era una simple falta, ¿no? Que no conducía a nada porque no daba una ventaja, digamos, especial al atacante. Él se inventa esta norma, la norma del penalti, la lleva a un congreso del equivalente a lo que hoy es la FIFA, un congreso que se celebra en Glasgow, en Escocia, y ahí consigue que se apruebe esta norma. Entonces, él es el inventor del penalti. Sin embargo, si lo hubiera patentado y lo hubiera registrado, pues imaginémonos el dinero que podría haber tenido este hombre. Pero como era un bohemio, no hizo nada. Digamos que lo hizo de buena fe y ahí donó su invento. Y él, sin embargo, se murió en la más absoluta miseria, vivía de la caridad de los demás, vivía en un lupanar donde le atendían allí buenamente, murió totalmente alcoholizado y sin absolutamente nada, sin reconocimiento, y algo que hoy mueve a las masas. Yo creo que el fútbol seguramente lo que es capaz de congregar al mayor número de personas en el planeta, y un penalti en un momento decisivo es el momento que más gente congrega, se lo debemos a este personaje que acabó muriendo en la miseria absoluta y en una pobreza total. William McCrum estuvo enterrado durante muchos años en un cementerio en Irlanda sin que existiese ni una sola lápida que le recordara, y hoy ya afortunadamente hay una pequeña lápida de piedra que lo recuerda como el inventor del penalti en ese cementerio. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Esta noche con Natalio Grueso. ¿Estás a gusto, Natalio? Soy de maravilla, un placer, claro que sí. A punto casi de terminar. Me encantaría estar más tiempo contigo. No sé por cuál terminar. ¿Alberto Ganassa, quizá? Bueno, Alberto Ganassa es un personaje muy muy interesante también. Alberto Ganassa además es un personaje que elegí porque digamos pertenece un poco a mi mundo farandulero, ¿no? Al mundo del teatro y al mundo de la dramaturgia y de la escritura. Alberto Ganassa es ni más ni menos que el inventor del teatro contemporáneo, del teatro como hoy lo conocemos, y además nos afecta muy de cerca porque aunque él era italiano,
toda su carrera, o la parte más importante de su carrera, la desarrolló en nuestro país, en España y sobre todo en Madrid. Alberto, hasta esa época, hasta la época de Alberto Ganassa, el teatro tenía una particularidad, y es que los actores, los juglares, al final de su representación simplemente digamos que pasaban la gorra, es decir, trabajaban gratis para la voluntad del público, o bien con un mecenas que los tuviera en su nómina, digamos, y que les financiara, ¿no? ¿En qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de 1600 y pico, estamos hablando del siglo XVII. Alberto Ganassa se viene a Madrid y ahí él decide que va a hacer una cosa, que es algo tan aparentemente sencillo hoy en día, pero revolucionario entonces, como cobrar una entrada por ver un espectáculo. Por eso se dice que es la persona que inventa el teatro moderno, el teatro como hoy lo concebimos. Y lo hace en un lugar que hoy todavía existe, que es el Teatro Español de Madrid, en la Plaza de Santa Ana, en Madrid. ¿Y la gente lo pagaba la entrada? Sí, la gente pagaba la entrada. Había, digamos, en aquella época el edificio del teatro no es obviamente el que hay ahora, pero estaba en el mismo solar, en el mismo lugar. Era una corrala, y en esa corrala lo que hacía es que a la puerta de la corrala se ponía una taquilla, digamos, y el que quería ver la obra tenía que pagar, y entonces accedía a la corrala y allí se representaba la obra. Y de esa manera empezaron a profesionalizarse las compañías de cómicos, que hasta la fecha, pues simplemente, pues eso, ellos iban actuando por las calles o por los pueblos y cobraban la voluntad de la gente que les quería dejar algo. Eso lo inventa Ganassa en Madrid, en lo que hoy es el Teatro Español, que es, por cierto, el teatro en actividad, en ejercicio más antiguo del mundo, porque obviamente hay teatros mucho más antiguos, hay teatros romanos y griegos donde hay representaciones, pero que durante muchos años no estuvieron, digamos, sin ninguna utilidad, sin ningún uso. Sin embargo, en el Teatro Español, desde hace 400 y pico años, en ese mismo lugar vienen representando ese teatro de forma ininterrumpida. Y bueno, pues ya que es, digamos, una de mis grandes debilidades, ¿no?, por haber dirigido esa casa, que es maravillosa, y haber podido aportar un granito de arena en esa cadena de gente que desde hace casi 5 siglos hemos venido programando ese teatro. Y el primero de todos ellos fue este cómico maravilloso que se llama Ganassa. A propósito, antes de que te vayas, ¿hay un fantasma, como dicen, en ese teatro? Sí, a ver, yo estuve allí dirigiendo 3 años y no lo vi nunca, pero realmente los trabajadores que llevan más años me aseguran que lo hay. Puede ser, mira, hay una anécdota muy curiosa. En cierta ocasión vinieron una inauguración y venían los reyes a inaugurar una obra, y antes de que vinieran, pues lógicamente las personas del personal de seguridad vienen con los perros que pasan para ver si hay bombas, ¿no? Y bueno, pues los perros, cuando pasaron por la sala donde se dice que está el fantasma, se negaban a entrar, se pusieron nerviosísimos y no quisieron entrar. Esto es verídico, ya ha ocurrido hace 20 años escasamente, o hace 15 años, o sea que es posible que haya fantasmas, es posible que esté por allí todavía. Héroes, visionarios y malditos. Si queréis saber algo más, por nuestro invitado de esta noche, Natalio Grueso. Natalio, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros estar contigo aquí hablando y reivindicando a todos estos personajes desconocidos que han hecho algo importante y que no se les reconoció su obra. Para mí ha sido un placer tremendo y una charla muy, muy agradable, que os agradezco de verdad. Yo a ti. ¿Forma de contacto? ¿Tienes página web o forma de contacto? Sí, a través de mi agente de Dos Pasos, agencia Dos Pasos, que es www.dospasos.es. Perfecto. Gracias, Natalio. Fuerte abrazo y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Desde el Parque de Dinosaurios de Myślęcilek en Bydgoszcz, Polonia, un saludo para todos los oyentes y el equipo que forma Espacio Blanco. De Paco, un saludo grande. Hasta luego. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Radio Nacional de España se mueve contigo. A ver, Paco, ya tienes una edad. Has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban a los poblados? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Tras esa primera parte de héroes y personajes olvidados en la historia, buceamos también en la historia con un experto que llega de nuevo al programa. Bucea entre legajos y archivos y gracias a ello nos ofrece temas sorprendentes. Su nombre es Fermín Mayorga y hoy nos trae el Houdini de la Inquisición. Con él los dejamos. Llega el momento de que vayamos a bucear sobre determinados documentos de la historia. Tenemos en el programa a un especialista, nuestro compañero Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, buenas noches. Yo me pregunto, ¿cómo haces para conseguir estas cosas que nos cuentas aquí, estos recortes de periódicos? Una muerte resucita y pide un bistec, y esos otros documentos que te metes en los sitios oficiales para sacar. Hombre, eso es la pasión, ¿no? Por la investigación, sobre todo, y claro, todo eso conlleva el que te tengas que acercar pues a esas fuentes primarias que cualquier profesor de universidad tiene que utilizar para hacer una tesis doctoral sobre la temática, ¿no? Y eso solamente lo puedes encontrar ahí en los archivos españoles o internacionales, como puede ser Portugal, al cual también suelo visitar, pero sobre todo aquí en Madrid, ¿no? En el Archivo Histórico Nacional, donde ahí es donde se encuentra el verdadero misterio, un misterio que hay que resucitar, que hay que sacar de esos legajos y de esos manuscritos, porque no dejan de ser eso, ¿no? Historias cargadas de tensión, cargadas de enigmas, cargadas de algo arcano, que sin duda alguna hace que, bueno, pues tenga ese morbo, ¿no? Tan particular, pero además real, que hace que los oyentes pues a veces se queden un poco patidifusos y completamente absortos, ¿no? Ante estas realidades que se cuentan. Pero claro, el misterio nunca nos olvidemos que es cultura. Sí, señor. Y claro, ese es nuestro deber. Así nos sentimos. Pero es curioso, Fermín, últimamente que la gente cuando escribimos, a veces yo me incluyo en algunas ocasiones, que no vas a las fuentes, vas a internet, al santo Google, y de repente coges allí cualquier información que te venga sin verificarla, y la cantidad de mentiras y de historias que hay ahí en la red, ¿verdad? Claro, eso es muy fácil, muy cómodo, y te haces un libro en un día, prácticamente, ¿no? Copiando de aquí, copiando de allá, plagiando, en definitiva. Pero lo interesante es el trabajo de campo, es decir, estar en el archivo, buscar temas inéditos que nadie ha cogido, que nadie ha contado, y a partir de ahí, bueno, pues tú ya los utilizas para tus libros que desarrolles o para tus programas en los que participes, etcétera, etcétera, ¿no? Y le das esa fresquedad también a todos los programas donde cuentas estas historias. Sí, señor. Pues ahí vamos esta noche. Vamos tras la magia, yendo a esos lugares donde no va casi nadie, y si llega nuestro invitado, nuestro compañero Fermín Mayorga. Y hoy vamos a hablar, Fermín, de un juicio inquisitorial a una persona que hacía magia. Sí, en concreto creemos que Houdini es uno de los primeros en desarrollar pues los juegos de magia y otras actividades relacionadas con la misma. Sin embargo, aquí en España mucho antes que Houdini, en concreto en Lorca, en Murcia, en 1776, nos encontramos precisamente con la documentación que nos habla de un Joaquín Muñoz Delgado, que era más conocido como José Joaquín Delicato, y que se caracterizó precisamente, bueno, ya desde muy pequeño, con 6 y 7 años, a practicar, ¿no?, determinados juegos de naipes para, de alguna manera intentar interceptar el interés de otras personas hacia su propia persona, y de esa manera conseguir un cierto pedigrí, un cierto estatus dentro de la sociedad del momento. Este niño, que fue joven, que fue adulto, se traslada lógicamente a Madrid, y ahí va a desarrollar sus actividades mágicas ante la creen de la corte. Por ejemplo, bueno, pues ante la gente más digna, honrada según la creencia de la época, ¿no? Como podían ser inclusive la propia
propia familia real, el propio príncipe de Asturias. Y claro, ahí suceden cosas, ahí desarrolla actos que dejan alucinados no solamente a las familias que forman parte de la monarquía, sino también a toda esa otra jet set del momento. Ahora nos lo cuentas, digo, porque es increíble lo que hace. Pero fíjate si es hasta tan preciso que, según los datos que nos has pasado, dice don Joaquín Muñoz Delgado, maquinista relojero del Príncipe de Asturias, de estado soltero, natural de la ciudad de Lorca, en el Reino de Murcia, 25 años de edad, vive en la calle Montera. Tremendo los datos que dan, ¿no? Sí, te dábamos detalles de todo tipo, ubicando inclusive, pues eso, la habitación donde vive, en la casa número 2, en la calle de la Montera, angosta de San Bernardo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues precisamente cuando la Inquisición tiene que detener a esta persona, porque estaba prohibida todo el mundo de la magia, pues hace que tenga que ser de alguna manera, enjuiciado y preguntado realmente por todas esas labores que desarrollaba, ¿no? Si me permites, vamos por partes. Al principio empezó a jugar, como tú decías, con naipes, tratando de adivinar cualquier número, cualquier naipe que la persona eligiese, simplemente con los poderes de la mente o con esa magia que hacía. Sí, así es, ¿no? El mundo de los naipes, bueno, pues lo típico, el darle unas cartas a determinadas personas que eligiesen un número, y a partir de ahí, bueno, pues él descubre ese número al final de todo lo desarrollado. Y esta habilidad, bueno, pues la practicó en presencia de gente importante, pero sobre todo también, y lo que más llamó la atención a muchísima gente, es que delante de los testigos, este amante de la magia se había metido un clavo grande por las narices hasta llegar con su punta por dentro de la cabeza a lo sólido del casco. ¿Qué me dices? Sí, además inclinándolo dentro de lo que es el cráneo hasta llegar por debajo de la oreja izquierda, sin hacerse ni gota de sangre, ni otro perjuicio alguno, literalmente te dice el documento, lo que después, lógicamente, pues volvió a ejecutar varias veces más para quedar en evidencia de que realmente su poder, su estrategia como mago de realmente convencer a la gente de que lo que estaba haciendo era algo que sin duda alguna iba a causar admiración y que sería pues la comidilla entre los amigos de los que allí estaban presentes, y que en próximas actuaciones pues más gente vendría, ¿no?, de ese calado. Esto hacía que sin duda alguna, bueno, pues no fuese una realidad en cuanto a hacerlo, pero sí un truco que él utilizaba con determinados elementos que él propiamente había desarrollado, y que ante los ojos de la gente pues parecía eso, ¿no?, que era capaz de meterse, lo que hemos indicado, ese clavo grande por determinada parte de la nariz hasta llegar al casco del cráneo y salir por la oreja izquierda, ¿no? Esto es algo sin duda alguna inaudito de este personaje español, ¿no? A veces recurrimos a los extranjeros, como Houdini, con todos los respetos, pero nos olvidamos de los nuestros. Por donde hay gente tan importante como Houdini. Sí, señor. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Fermín Mayorga, descubriendo algunos personajes de la magia que anduvieron un poco ahí en tela de juicio. Se metía también, como decía, tengo aquí un cuchillo de 7 dedos de largo y cerca de 1 pulgada de ancho, se lo introdujo por las narices de la misma forma. Qué tremendo, ¿no? Pues sí, lógicamente esto tuvo que causar muchísima admiración, ¿no?, ante la gente, y sobre todo preguntas, ¿no?, que le dirían a este joven en su momento, y que lógicamente él no iba a descubrir su truco tan trabajado desde la niñez, ¿no?, pero que hacía precisamente que el mundo de la magia comenzase, ¿no?, a abrirse espacio con ese tipo de personajes. No es el único, ¿eh? Hay algunos más que también fueron interceptados por la Inquisición y desarrollando también este tipo de actividades, pero en este caso nos centramos en este personaje, donde sin duda alguna esto hace, sobre todo, ¿no?, para aquellos que son amantes del mundo de lo misterioso y de la magia, de que hay que mirar con lupa muchas veces los documentos, porque ahí se encierran historias tan tremendas como esta, ¿no?, de nuestro personaje. Tan fascinante. En la sala del Hospital General de Santa Bárbara, delante de los practicantes más antiguos, dice, ahí estaba don Juan Guillén y don Mariano Barrero, que lo son actualmente. Se introdujo por la nariz un palo de 8 dedos de alto y medio de grueso, dirigiéndolo todo hasta el esófago,
sin sentir extorsión alguna. Los médicos no se lo creían y sin embargo lo pudo hacer. Lo pudo hacer y demostró que se podía hacer. Y además te dice claramente que, bueno, pues era una especie de un palo en este caso, ¿no? Con lo cual parece ser que esto lo venía practicando desde muy pequeño, quizás tenía acostumbrado ya el esófago a ese palo, que no tendría ningún tipo de desliz para poder hacerse daño, y bueno, pues perfectamente podía tragárselo, ¿no? O metérselo tan tranquilo sin sentir ningún tipo de extorsión. Esto lo hizo esta operación en la sala, y desde luego los expresados, los que estaban allí, pues en principio no creían que pudiese ejecutarse esta realidad, ¿no? Pero después, lógicamente, tuvieron que confesar que sí, que se podía ejecutar, y efectivamente lo ejecutó. Y además estos presentes, que fueron de testigos ante la Inquisición para contar estos hechos, pues como vemos eran gente también de un nivel cultural importante, y que lógicamente no estaban mintiendo, sino que estaban diciendo que realmente lo que estaban contando fue algo real. Y sin duda alguna, bueno, pues esto hace que el personaje a partir de ahí para la Inquisición se le puede convertir en un auténtico trauma. Te iba a decir eso, llega la Inquisición y se le empieza a acusar de otras cuantas cosas, de tener un cuadro de una mujer desnuda, por ejemplo, que enseñaba a los que venían a su casa, que comía carne y pescado en los días prohibidos de Cuaresma, que tenía una lámina del robo de las Sabinas en el cual había muchas mujeres desnudas. Entonces entra la Inquisición y ya le quieren meter mano, ¿verdad? Exactamente, le quiere meter mano, pero la gran sorpresa de la Inquisición es que cuando lo meten en las cárceles secretas del Santo Oficio de la Inquisición, ahí van a ocurrir cosas. Y sin duda alguna la Inquisición se va a estremecer, va a coger un miedo atroz a este personaje. Hay inquisidores inclusive que van a caer enfermos a consecuencia de lo que van a presenciar dentro de la celda de este personaje de Lorca, y es que va a practicar nada más y nada menos que el escapismo. ¿Se escapaba de las cárceles entonces? Se escapaba de las cárceles, le ponían 3, 4 grilletes a los pies, a los brazos, y era capaz perfectamente de abrirlos. No te explica el documento cómo, pero parece ser que tenía una especie de imán que hacía que se abriesen los grilletes. Era capaz de escaparse literalmente de la cárcel, es decir, rompiendo las rejas, y además no huía, sino que se les presentaba a la Inquisición de nuevo y les decía: aquí estoy. Delante de vosotros. Y claro, los inquisidores no se podían creer lo que estaban viendo. Ya. Sí, te iba a preguntar, ¿y lo hacía no porque tuviera poderes, sino porque eran trucos de ilusionismo, de magia, de esa otra magia, entre comillas? Exactamente, eran trucos que él dominaba, que él controlaba a través de determinadas cosas que había investigado, elementos, ¿no? Como puede ser ese imán que tenía y que hacía, bueno, pues que al colocarlo cerca de los grilletes, el grillete se abriese directamente, y esto hizo que la propia Inquisición, en este caso de México, que es donde él va a actuar con ese tipo de actuaciones, pues decida escribir a España diciendo que por favor quiten de allí a este personaje, porque ya hay 2 inquisidores que están enfermos a consecuencia de estas actuaciones y temen por sus vidas, ¿no? Porque igual que desarrolla esa actividad, puede desarrollar actividades contra la Inquisición. Extraña y curiosa historia. ¿Cómo terminó este asunto? ¿Cómo murió? ¿Le metieron en la cárcel? ¿Estuvo mucho tiempo? ¿Se escapó varias veces? ¿Cómo termina su vida? Bueno, al final, desde México le trasladan a España, ponen el mar, de alguna manera, como barrera, y va a ser condenado a 10 años, en concreto, y trasladado, en este caso, a los presidios que España tenía en África, en este caso en Melilla. Allí va a estar 10 años, metido en una especie de zulo, cubierto con un alzapón, es decir, una especie de estas mazmorras, ¿no?, que existían en los castillos, para que precisamente no se pudiera escapar. Ahí es luego no consiguió ya salir, y cuando salió, bueno, el hombre se enmienda, parece ser que deja el mundo de la magia, entre comillas, y se dedica al estudio, y como tal, bueno, es capaz inclusive antes de morir,
pertenecer, ¿no? En este caso, bueno, pues a lo que sería la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, puesto que se había de alguna manera cultivado, y a partir de 1798 en concreto pues entra a formar parte de esta prestigiosa institución donde estaban personas muy ilustradas, ¿no? Su muerte fue el 19 de marzo de 1800, fallecía en Málaga este personaje de Murcia, Joaquín Muñoz Delgado, este mago que estamos dando a conocer hoy aquí en Espacio en Blanco, a los 51 años de edad, y que cuando murió su cadáver fue amortajado con el hábito del señor San Pedro de Alcántara. Buceando entre los archivos, donde hay que tratar de ir a encontrar la información real de la historia, estos autos de la Inquisición, dando a conocer a este personaje. Fermín, una delicia. ¿Forma de contacto contigo en esos blogs que tienes? Sí, bueno, a través del blog del hereje, a través del canal de Crónicas de Chimenea también, a través de mi correo electrónico para aquellas personas que quieran, que lo tienen ahí en esos espacios que estamos indicando, y bueno, pues también a través de Facebook, ¿no? Ponen Fermín Mayorga y pueden pedir amistad, y ahí pueden seguir un poco también mi trayectoria, pues a nivel de conferencias, a nivel de libros, etcétera, etcétera. Nos encanta que seas un poco hereje. Seguimos camino, te doy las gracias y estamos en contacto. Venga, muy amable, gracias. Hasta muy prontito.